Vaya. Venga. Buenos días, María. Buenos días. Gracias por concedernos un poco de tu tiempo. Hemos visto el vídeo de vuestra investigación que estáis realizando llamado Récipe y nos intrigó mucho y te contactamos para ver si nos podrías contar un poco qué es la visión que tienes de la mujer en la edad moderna y cómo se cuidaba. Pues como muy bien has dicho, en este proyecto que es, las siglas son RECIPE, pues se llama Recetario para las enfermedades femeninas en Europa. Nos encargamos de los siglos XVI y XVII. Estudiamos las recetas, los recetarios, y a través de esas recetas, los libros que usaban ellas, lo que vemos es que primero las mujeres tenían las mismas inquietudes y los mismos problemas que tenemos nosotras hoy en día. Es decir, necesitaban cuidarse los dientes, necesitaban cuidarse la piel, necesitaban curarse de las enfermedades. Había remedios para el parto, para parir sin dolor, remedios para que volviera la menstruación, si faltaba, lo que pueden ser, digamos, formas de no decir aborto. Hay inquietudes y problemáticas las mismas, solo que obviamente con una situación y con un contexto mucho más complicado, claro, mucho más complejo. Entonces no eran las mismas, con las mismas complicaciones, obviamente. Estamos hablando de muchas más complicaciones, de muchas infecciones, el uso de la anestesia. No existía el concepto de anestesia, entonces muchas veces todos estos procedimientos tenían mucho más dolor. Así que mi visión es la de mujeres como nosotras, sí, solo que con muchos más problemas. Pero es muy bueno ver esto porque la idea principal que tenemos aquellos que no hemos investigado o estudiado es que la mujer de estas épocas no se podían lavar o siempre estaban en el hogar y que no se cuidaban, pero viendo a través de vuestro estudio se puede ver perfectamente que con las condiciones de aquella época, pero tienen las mismas inquietudes que tenemos ahora. Claro, al contrario, ellas eran las encargadas de cuidar no solo a ellas mismas, normalmente ellas eran el último punto del que se ocupaban, sino a toda la familia, cuidaban de los padres, cuidaban de los hijos, cuidaban del marido, y estos recetarios eran los puntos de referencia que tenían ellas en casa. Las clases pobres no podían ir al médico, el médico solo era muy caro, solo acudían al médico las clases más altas o los nobles. Y los hospitales eran último recurso, eran para los pobres y desahuciados, de manera que ellas muchas veces se hacían cargo de esto. Y hay una imagen de la higiene, como muy bien has dicho tú, muy alejada de la realidad. Aquí vemos que tenían un gran interés por oler bien, se hacían colutorios para el aliento, se hacían bolsitas de jabón para que oliese bien la casa y la ropa, se hacían guantes perfumados para las manos. Había un gran interés. Obviamente la higiene no era la misma, porque claro, no estamos hablando de un sistema de agua corriente, no te puedes lavar cada día como nos lavamos hoy, pero sí que había higiene y sí que había un interés por oler bien, de manera que la realidad dista mucho de esa imagen maloliente y sucia que es lo que nos plasma normalmente las películas y cosas así. Claro. Exacto, es muy interesante. ¿Y nos puedes compartir alguna receta que habéis descubierto que sea de interés para nosotros? Claro, a ver, como ya habíamos hablado, había seleccionado una receta en la rama de la belleza, porque también tenían muchas recetas de belleza. Y para demostrar que las inquietudes eran las mismas, aquí hay un ungüento para quitar los pelos de cualquier parte del cuerpo, es decir, una crema depilatoria de toda la vida. Y si quieres te la leo. Sí, por favor. Vemos. Pero no probarlo en casa, que queda muy claro que no hay que probarlo en casa. No,
Por favor, no. Una cosa es lo que hicieran con lo que tenían y con lo que sabían, y otra es hoy en día. Han pasado muchos siglos. Era ungüento para quitar los pelos de cualquier parte del cuerpo. 3 claras de huevos batidas, 8 onzas de cal viva, 1 onza de oro pigmente. Muélelo y échalo todo en tanta lejía que con ella puedas hacer de esto puchas. Las puchas son un postre que es así como, tiene una textura como de cremita. Y hagas ungüento. Y con esto unta una pluma y con ella unta la parte que quisieres. Y cuando haya un cuarto de hora que está untado, con agua caliente quitar ungüento y caerán los pelos. Y si no se cayeren, torna a untarlo otra vez y a lavarlo como de primero, que sin falta caerán. Quitados los pelos, unta luego en tal lugar con aceite rosado o violado, o sea, de violetas, porque no se haga daño a las partes. Es decir, el principio es el mismo, porque la lejía es un cáustico, la cal viva también, por eso no hay que hacerlo en casa, de manera que el funcionamiento es el mismo que usamos hoy en día para las cremas depilatorias. Haces una crema con un cáustico, eso deshace los pelos, los separa del folículo, cuando te retiras la crema cae todo, pero luego apuntan, cuidado, te tienes que poner luego un aceite para, igual que nos ponemos después una crema después de depilarnos, porque la piel está irritada. Exacto, Hay que algo calmante que lo calme. Claro. Sí, pero muy interesante ver que sigue siendo lo mismo. Los ingredientes han cambiado, obviamente, pero es lo mismo. Los ingredientes se han refinado porque para el tinte seguimos usando amoníaco, es decir, aún usamos abrasivos muy intensos. Hay que ir con mucho cuidado. Las cremas depilatorias, por ejemplo, en la cara pueden generar quemaduras. Hoy en día aún usamos para muchas cosas ingredientes muy abrasivos. Lo que pasa es que están medidos, testados, refinados, usados de otra manera, usados otro tipo de ingredientes, ya no usamos lejía. Pero me parece muy bonito y me parece fascinante ver que no hemos inventado nada, que toda la estructura, la estructura por lo menos de la belleza sigue siendo la misma que hace 500 años. Exacto, aunque hayan pasado ahí 500 años, seguimos igual. Bueno. Pues muy interesante, María. Muchísimas gracias. Esperamos que toda la clase les gusta lo que nos acabas de contar y esperamos que si necesitas cualquier cosa, aquí en Toledo tienes amigas. Muchas gracias. Igualmente, en la Miguel Hernández tenéis un contacto para lo que necesitéis y nosotros divulgamos lo que hacemos en nuestra web del proyecto Rechipe, que es Rechipe UMH, y así que si os interesa, ahí iremos contando las cosas que hacemos. Y muchas gracias por este espacio y espero que os haya gustado. Muchas gracias, María. Voy a cortar la grabación. Vamos a comprobar que todo va genial. Sí. Detener grabación y transcripción.